Si un cliente llega y te dice: "Oye, dame la póliza más barata", híjole, es de miedito, porque lo platicábamos, no siempre lo más barato es lo más conveniente. Claro. Entonces, mis recomendaciones es que no se vayan por el precio, porque la mayoría de los clientes que nosotros escuchamos fue: "Es que yo seleccioné mi póliza porque era lo más barato, lo más económico, y cuando llegó el siniestro, pues, híjole, me generó unos dolores de cabeza, llamé a la aseguradora, empecé a pelear", y muchas veces se quedan con esa experiencia de que la aseguradora es la mala del cuento. No, realmente no es la mala del cuento, sino que no se le dio una explicación adecuada y no hubo un entendimiento, y porque no estamos hablando de cualquier producto genérico. Estamos hablando de una protección para tu patrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu póliza de seguro de auto? La realidad es que muchas personas descubren cómo funciona su seguro hasta que tienen un accidente, y no necesariamente porque el seguro falle, sino porque nadie les explicó bien qué estaban contratando, qué cubría realmente su póliza o qué debían hacer cuando llegara el momento de usarla. Justo por eso, hoy vamos a hablar de cómo entender mejor tu seguro de auto, tomar decisiones más informadas y evitar sorpresas cuando más necesitas estar protegido. Bienvenidos a Seguro Te Pasa, un espacio de seguro inteligente donde abordamos los temas más relevantes del sector asegurador de forma simple, clara y dinámica, para ayudarte a tomar mejores decisiones, fortalecer tus finanzas y construir un futuro más seguro. Mi nombre es Eunice Hernández y en este episodio hablaremos de uno de los seguros más comunes, pero también de los más mal entendidos, el seguro de auto. Para ayudarnos a entender mejor cómo elegir una cobertura adecuada, leer una póliza sin complicaciones y conocer el valor que tiene una buena asesoría, hoy nos acompaña Carolina Ramírez, directora de Estrategia Comercial en segurointeligente.mx. Bienvenida, Caro. Muchas gracias, Eu. ¿Qué es lo que más confunde a las personas al contratar un seguro de auto? Aquí voy a voltear un poquito la pregunta y yo más bien las personas que nos están escuchando les preguntaría, ¿quién sí conoce su póliza al 100%? Realmente creo que pocos, y la primera confusión es un tema de entendimiento. Muy pocas personas realmente entienden al 100% cómo se manejan las coberturas, los deducibles, qué cubre, qué no cubre. Por mucho tiempo la industria de los seguros manejó un idioma técnico, que es normal por el tema del sector, pero no es un lenguaje que comúnmente utilice la gente. Eso a veces lo vuelve complejo. Entonces creo que el primer punto es tener como una asesoría consultiva para poder ayudar a los clientes a que entiendan mejor su póliza. Claro, empezando por qué es lo que entienden, qué es lo que saben que Exacto. tienen contratados. Oye, sí es muy interesante este punto del idioma, porque luego no es un idioma, un lenguaje muy Común. sencillo, común o fácil que todo el mundo entienda. Y desde eso creo que llegan los errores y las omisiones. ¿Tú cuáles crees que sean los puntos en donde empiezan los errores en el siniestro o desde la contratación? Uy, desde el inicio, desde la contratación. O sea, el siniestro viene como a reflejar todo lo que se hizo mal, Ujú. porque si no entendemos qué nos cubre, cuando llega a pasar un accidente, de repente viene como la caja de sorpresas, ¿no? O Sí. sea, tienes, no sé, vas por manejando, hay una lluvia, hay una inundación, y de repente tú llamas al seguro y dices, ¿qué crees? Pues no te cubrimos esa parte. Entonces es ahí cuando vienen los dolores de cabeza. Y una de las cosas que nos distingue a nosotros como Seguro Inteligente es que damos una asesoría muy personalizada y muy consultiva, en donde el cliente se siente cómodo para realizar cualquier pregunta y nosotros con mucha honestidad, con mucha claridad, con mucha humanidad, respondemos cualquier pregunta que ellos tengan. Claro, porque es súper importante tener, pues, esta transparencia, que se entienda, que sepan qué es lo que están contratando, porque yo creo que eso es un poco del mal de lo que decimos del seguro de auto, que no se entiende porque no hay claridad en entender qué es lo que se está contratando. ¿Qué debería entender cualquier persona antes de elegir su seguro? Que no es un papel. O sea, yo creo que muchas personas decimos, Claro. ay, la póliza es un Ujú, papel, es un requisito, es una obligación, qué dolor de ujú. cabeza, ¿no? Pero es más bien una protección para tu patrimonio, es una protección legal, es una protección financiera para tu familia, en donde incluso es hasta para tu paz mental. Sí. O sea, muchas veces, ¿quién no ha tenido un siniestro en el país, no? O sea, es así y te puede cambiar tu día, tu semana, tus meses, tu tiempo.
Entonces creo que el primer punto es darle esa importancia y relevancia en la vida diaria. Es una protección. Sí, oye, no, yo creo que esto es muy importante entender y también, o sea, desde a lo mejor ir desmenuzando los términos que para el sector asegurador son pues muy comunes, se Exacto. escuchan todo el tiempo, pero para los clientes no. Entonces, en este punto de la póliza, que como tal es el contrato, es este papel del que nos estamos refiriendo, ¿cuáles son los elementos claves que sí o sí debe conocer el asegurado o la asegurada? Me voy a ir hacia lo más básico, pero a veces hasta los datos, ¿no? O sea, Ujú. tu nombre, la versión del carro, o sea, muchas veces a mí me pasa, no sabemos cuál es la versión del carro y eso también influye. Las fechas y cosas un poquito más particulares como deducibles, qué cubre y qué no cubre, ¿no? O sea, Ujú. las sumas y cosas que a lo mejor podemos pasar como por desapercibido, la asistencia vial, o sea, ¿cuántas veces no vamos en una carretera y de repente empieza a fallar el carro? Y empieza a entrar la ansiedad y los nervios de qué voy a hacer, a quién me comunico y va sola o solo. Ujú. Entonces creo que aquí la importancia es como ver el detalle de qué sí cubre, qué no cubre y que el cliente tenga plena conciencia de lo que está adquiriendo, porque no solamente es un papel, una obligación, sino es una protección. No, pues sí, me queda muy claro eso, Caro, porque muchas veces vivimos el seguro hasta que lo necesitamos, ¿no? O sea, podría ser que en esta contratación pues no le demos tanta importancia o como Correcto. dices, lo hagamos por cubrir el trámite, pero no estamos entendiendo cuáles son sus alcances, sus coberturas, y justo en los siniestros o en los eventos que más lo necesitamos es donde necesitamos tener muy claro qué es lo que cubre. Y con esto yo creo que también llega una parte en donde se llegan a ignorar ciertas partes o a omitir. En tu experiencia, ¿qué parte de la póliza suele ignorarse más? Te diría las letras chiquitas, pero no es que haya letras chiquitas, Ujú. sino más bien que no hay una claridad, por ejemplo, de qué es un deducible Ya. o qué partes del carro sí me cubre o en una pérdida total. Todo el tema de responsabilidad civil, ¿no? Que a lo mejor son términos que pueden llegar a ser, como bien lo comentamos, no un lenguaje común para la gente, pero que sí es importante que tengan el conocimiento para que cuando pase un siniestro no se queden con, ¿cómo que eso no me lo cubría? Y empiecen los dolores de cabeza. Por eso, quizás sea un poco repetitiva en este sentido, pero sí es muy importante que tengan una asesoría consultiva. Y en Seguro Inteligente, incluso en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web, publicamos artículos en donde pueden dar a conocer a nuestros clientes, a nuestros usuarios, el tema de las coberturas, el tema de las exclusiones, qué es un deducible, con un lenguaje súper amable, súper sencillo, que todo mundo lo pueda entender. Y creo que eso es de mucha ayuda para que el día de mañana, ya sea que tú tengas una póliza o quieras renovar o quieras comparar, pues también tengas información, ¿no? La información es poder. Claro, no, y me queda claro que pues hay mucho que hacer todavía en seguir informando, en que las personas tengan claro y qué padre que sea el lenguaje más fácil, más amable y que pues todo esto lo tenemos que entender. Oye, y pensando un poquito ahorita en varios casos que pudieran ser de personas que nos están escuchando, la audiencia, ¿cómo podría yo saber si realmente tengo la cobertura que necesito? Pensando ahorita en los ejemplos que comentabas, y que muchas veces en el momento de el siniestro, cuando necesitamos ocupar nuestro seguro, nos damos cuenta que a lo mejor no estábamos tan bien protegidos como pensábamos. Entonces, ¿cuál sería esa parte que la persona tendría que revisar para saber qué tiene cubierto y si es acorde a lo que necesita? Sí, yo creo que es partir desde lo básico, o sea, mi estilo de vida. ¿Con qué frecuencia uso el carro? ¿Con qué Ujú, motivo? No es lo mismo el uso de un carro familiar, ujú, así yo comúnmente salgo a carretera o incluso si yo ocupo mi carro para transportar mercancía importante, ¿no? ujú. Que esa es otra también de las cosas que nosotros realizamos. O sea, esa asesoría para personas que llegan a utilizar carros para temas de negocio. Entonces, las necesidades de cada cliente son diferentes. No podemos cometer el error de tratar a todos nuestros clientes de manera igual, porque Ujú. cada persona tiene necesidades diferentes. Sí, no, me queda claro. Eh,
¿Por qué crees que es importante declarar correctamente cómo usas tu auto? O sea, con esto que estás platicando, que no todos tenemos ni el mismo uso, eh, ni la misma frecuencia, ni el mismo propósito, ¿por qué para un asegurado, una asegurada, un cliente, es importante que venga bien declarado el uso de su automóvil? Esa pregunta es muy buena porque muchas veces los clientes dicen, quiero ahorrarme unos pesos, ¿no? Ujú. Que me salga más económico. Entonces, si no declaro que el carro lo utilizo a lo mejor para un servicio de transporte, pues me va a salir más económico. Ujú. Entonces, ahí, como en cualquier relación de la vida, la honestidad es un punto crucial para que todo lo que venga después en el servicio postventa sea mucho más ágil. Porque ahí vienen las sorpresas y los dolores de cabeza, ¿no? Si yo no fui honesta de el carro, del uso, de la frecuencia, de los motivos, de dar todas las características para poder medir los riesgos, porque nosotros como asesores lo que hacemos es identificar las necesidades del cliente, hacer una propuesta personalizada para poder disminuir los riesgos, porque no todas las pólizas se manejan igual, ¿no? O sea, creo que esa es una creencia que me ha tocado escuchar con diferentes clientes en donde dicen, ya tengo una póliza, todo está cubierto y todas las pólizas con todas las aseguradoras funcionan igual. No, no es así. Entonces, creo que es muy importante ser claros para que nosotros podamos dar una propuesta personalizada y tú estés con la tranquilidad que lo que tienes es un producto que realmente va acorde a tus necesidades. Claro, porque si no llega a ser como esta situación en donde lo barato sale caro, ¿no? Que a lo mejor al momento de Sí. contratarlo dicen, no, pues sí, me ahorro algunos pesos, pero ya en la realidad al afrontar un siniestro o un pago, pues ya entonces las cosas varíen, ¿no? Sí, o hay clientes que terminan pagando cosas que ni siquiera saben, ¿no? O sea, terminan pagando y, Ajá. ay, ¿en serio tenía esa protección? Entonces, puede ser de ambos lados, ¿no? Lo barato sale caro o también termino pagando algo que desconozco. Oye, y en esto del desconocimiento y que no saben qué es lo que tienen cubierto, ¿qué situaciones pueden afectar la cobertura sin que las personas lo sepan? Híjole, cuando no hacen algún tipo de modificación y pues no lo reportan, y también me voy a ir a un ejemplo cotidiano del Ujú. día a día, ¿no? Yo voy manejando, voy para mi trabajo y de repente tengo un accidente. Digo, bueno, no pasa nada, a lo mejor yo lo provoqué, porque soy Ujú. una mala conductora, lo tengo que reconocer, llamo al seguro y de repente me dicen, oye, es que pues tu póliza no está vigente. ¿Qué? ¿Cómo que no está vigente? Sí, porque a lo mejor se me olvidó pagarla porque no la domicilié, por eso es muy importante también el tema de la domiciliación. Ujú. Entonces no estoy protegida. Y yo pensaba que sí, y lo entiendo, porque muchas veces en el día a día, con el trabajo, con la familia, con los niños, pues no tienes una fecha presente de cuándo tengo que pagar mi póliza o cuándo se renueva. Claro. Entonces, si bien a lo mejor me llegó un correo que probablemente ni vi o un WhatsApp que tampoco hice caso o lo olvidé, pues sí es muy importante tener presente la renovación y el pago de mi póliza. Entonces, Seguro Inteligente también tenemos una comunicación constante con nuestros clientes, les llamamos por teléfono, hemos trabajado muchísimo para tener diferentes medios de comunicación en donde los clientes pues también se sientan cuidados y les recordemos constantemente cuándo se renueva su póliza y que ellos puedan tener esa cobertura en cualquier momento. Okey, pues sí, es que eso es muy importante porque, como dices, luego en la vida traemos muchas presiones, muchos pagos, no solamente el del seguro, ¿no? Que sí, la renta, la luz, la colegiatura de los niños, si es que hay. Entonces, pues, todos estos fechas y estos tiempos se vuelven muy relevantes. Entonces, yo creo que sí es muy importante, pues, tener los medios de que alguien te esté recordando y que, sobre todo, pues sea algo sencillo, ¿no? Y no sea una fecha más o una complicación, un estrés más. Sí. Em, y hablando un poquito de esta parte del lenguaje, em, escuchamos mucho lo que es cobertura limitada, cobertura amplia. Eh, ¿Qué situaciones pueden afectar la cobertura? Pues es que desde el contrato, o sea, desde el inicio que tú adquieres la póliza, si no tienes una cobertura amplia que cubra la mayoría de los riesgos, ahí están las principales afectaciones.
Por eso sí recomiendo mucho el tema de la asesoría consultiva, porque a lo mejor la tecnología, tú puedes hoy adquirir una póliza así, ¿no? En segundos, a Ujú, través de internet, ujú. pero realmente entender si tiene la cobertura amplia y acorde a ti es complejo. Entonces, la asesoría consultiva lo que hace es identificar tus necesidades, poder ver qué es lo que más está relacionado con lo que tú necesitas y te damos diferentes opciones, porque no todos los seguros funcionan igual, ¿no? Y lo platicábamos hace un momento, ni todos los seguros ni todas las compañías. No Ujú, solamente es cotizo y ya, ¿no? Le doy ujú. clic y ya tengo mi póliza y listo y la meto en el carro. Es realmente ver que hasta incluso una comparativa y que tú como cliente puedas elegir la mejor opción de ti, pero siempre y cuando esté acorde a tus necesidades y con una cobertura amplia. Okey, o sea, ¿sí verías diferencias cruciales entre lo que es una cobertura limitada y una cobertura amplia? ¿Cuáles serían estas diferencias como para que las personas lo tengan en mente? Sí, pues mira, yo creo que el tema de deducibles, el tema de responsabilidad civil, el de gastos médicos ocupantes, creo que son una de las principales y las sumas también es fundamental. No, pues sí, son varias cosas que uno debe de saber y también con el uso para que, pues, tengan consciente qué es, lo que puede cubrir mejor. Y algo que ahorita platicas en lo de gastos médicos ocupantes y me parece interesante, no solamente cubre el auto físicamente. Entiendo que esta cobertura de gastos médicos ocupantes también protege a las personas por algún gasto, pues, médico que Sí, puedan tener en algún accidente o un evento. sí, es que el seguro no solamente protege tu carro o la inversión que hiciste en el carro, o sea, te protege legalmente, te protege financieramente, emocionalmente, ¿no? Porque también, o sea, el shock del siniestro y también físicamente, y no solamente a ti, sino a toda tu familia. O sea, creo que eso es muy importante. Claro, sí, no, porque, pues, nunca sabes en qué momento se pueda utilizar esto. Oye, Caro, y en tu experiencia, bueno, entiendo que, pues, como directora comercial, pues, llevas un equipo de asesores y están escuchando, pues, em, también algunas situaciones en donde ya llega un cliente que a lo mejor o no fue asesorado o, tiene algún error en su contratación. ¿Cuáles son los errores más comunes que ustedes les toca ver de parte del equipo comercial? Ay, híjole, muchísimos, desde los datos que están mal, las versiones, que el tema de entendimiento, a veces la póliza es muy, pues, muy reducida con muchas exclusiones que no va acorde al perfil del cliente. Entonces, creo que uno de los puntos importantes, y siempre lo hablamos del lado comercial, ¿no? O sea, si un cliente llega y te dice: "Oye, dame la póliza más barata", híjole, es de miedito, porque lo platicábamos, no siempre lo más barato es lo más conveniente. Claro. Entonces, mis recomendaciones es que no se vayan por el precio, porque la mayoría de los clientes que nosotros escuchamos fue: "Es que yo seleccioné mi póliza porque era lo más barato, lo más económico, y cuando llegó el siniestro, pues, híjole, me generó unos dolores de cabeza, llamé a la aseguradora, empecé a pelear", y muchas veces se quedan con esa experiencia de que la aseguradora es la mala del cuento. No, realmente no es la mala del cuento, sino que no se le dio una explicación adecuada y no hubo un entendimiento, y porque no estamos hablando de cualquier producto genérico. Estamos hablando de una protección para tu patrimonio. Claro. Ay, pues sí, son varias cosas que deben de considerar. Oye, y pues, algo que yo suelo escuchar y a veces ver en redes, pues luego hay como mucho descontento justo por estas ocasiones en donde no se tiene el entendimiento de qué fue lo que se aseguró y en el momento o en el accidente, pues no es lo que esperaban. ¿Qué debería hacer una persona inmediatamente después de que tiene un accidente? Este es como tip de vida, ¿no? Sí, primero, respirar. Yo sé que puede sonar genérico, pero es un impacto muy importante, entonces respirar, tener calma, no pelear a la mitad de la calle, no hacer negociaciones extrañas y llamar de manera inmediata a la aseguradora.
En la póliza, que también recomiendo que la tengan siempre en su carro, porque también mucha gente no tiene la carátula de la póliza, y ahí vienen los datos de contacto para comunicar un siniestro. Y tiene que ser rápido y también juntar como toda la evidencia posible y ser muy, muy honestos, porque si no eso puede alargar una investigación. Entonces, mientras más rápido, más evidencia y con mayor honestidad se manejen, pues mucho más fácil va a ser todo el seguimiento posterior. Oye, no, pues sí, es algo que tenemos que tener pues todos los que conducimos muy conscientes y muy presentes de qué hacer en este tipo de incidentes que pues la verdad es que nadie es ajeno que le pase algún accidente. Y ahorita comentando un poco en la velocidad y en la honestidad, ¿por qué es tan importante reportar correctamente un siniestro? O sea, decías lo de alargar la investigación, pero hay algunas otras afectaciones que pudieran sucederle al cliente si no se reporta correctamente un siniestro. Sí, si hay cierta ambigüedad o inconsistencias, pues también las coberturas entran en juego. Entonces, es muy importante que desde el inicio, o sea, sí mencionen las cosas como fueron. Y realmente otra de las cosas es que si tú desde un inicio entiendes la póliza que te cubre, pues bueno, ya vas a saber que la situación si te protege o no te protege, o hasta dónde te cubre, o cuándo aplicar un deducible y no de repente te encuentras con sorpresas de, ay, no, ¿cómo que tengo que pagar, no? Para que me cubra, o cómo Ujú. que no tengo esta cobertura, o cómo que está esta exclusión. Entonces, siempre ser honestos, creo que funciona como cualquier relación humana y eso puede ayudar a agilizar muchísimo. Perfecto, pues muy buenos tips los que estamos escuchando. Hemos escuchado ahorita en la conversación y hemos rebotado un poco estas ideas de entender bien, de tener una buena asesoría. ¿Tú qué diferencia principal crees que hace contratar un seguro con acompañamiento, a lo mejor versus hacerlo por cuenta propia? Toda la diferencia, toda, porque si bien escuchamos seguros en todos lados, en todo momento y para todo, hay cosas que, o sea, no entendemos porque no es el lenguaje común, ¿no? Y digo, no lo quiero generalizar, pero la mayoría de las palabras pues son muy técnicas. Entonces, tener un asesor que esté del otro lado de la llamada, del teléfono, te hace sentir acompañado. Y no solamente para la venta, porque nosotros no vendemos pólizas, damos tranquilidad a nuestros clientes con un trato humano, empático. Cuando alguna persona tiene algún accidente, también se puede comunicar con nosotros y nosotros con mucho gusto lo vamos a ayudar, lo vamos a asesorar. O sea, estamos al inicio, durante, después y para cualquier situación que ellos presenten. Entonces, el tema de la empatía, si bien creo que es fundamental, porque la tecnología lo facilita, lo hace rápido, pero el tema de la confianza creo que es lo más importante, porque cuando tú confías en alguien, puedes hasta dormir mejor. Claro, sí, estás pues tranquilo y sabes que alguien te respalda, ¿no? Exacto. Que no fue algo que fue con tus ideas o con el poco o mucho conocimiento que puedas, sino con la ayuda y la asesoría de un especialista. Y yo digo, creo que un poco ya me contestaste, pero en tu idea, ¿qué hace un buen asesor, Caro? Un buen asesor es como un artista. Ujú. Sabe preguntar, sabe escuchar, sabe entender, tiene la suficiente empatía. Un buen asesor identifica tus necesidades reales, porque una cosa es lo que yo como cliente considero y pienso que necesito, y otra es que un especialista te diga cuál es el diagnóstico y que te enseñe varias propuestas y que tú puedas elegir desde la calma, porque hay claridad, porque hay humanidad, porque hay confianza. Si no tienes una asesoría, es como automedicarte. Eso Mm. puede salir súper mal. Entonces, creo que es el mismo camino. Ok, pues sin duda es algo pues muy importante para que nuestra audiencia lo tenga en mente. Y pensando ahorita ya un poquito más en el cliente, poniéndonos en sus zapatos, ¿qué debería esperar un cliente de este acompañamiento? Ahorita platicamos del asesor, pero pensando en las aseguradas y los asegurados, ¿qué deberían ellos de esperar de un buen asesor?
El cliente puede esperar pues muchos medios de contacto, ¿no? Creo que eso también es algo fundamental, que como clientes vamos evolucionando y queremos a un WhatsApp, a una llamada, a un correo, a una visita y nosotros nos adaptamos también al cliente, o sea, eso es fundamental. Y que el cliente tenga la confianza de realizar cualquier pregunta, o sea, hasta qué es una póliza, qué es un deducible, qué es, qué me cubre un gasto médico, todo lo relacionado a lo que viene en la póliza. Creo que eso es fundamental y honestidad. Creo que eso es crucial, que el cliente tenga la confianza que lo que vamos a ofrecer no es por buscar algo económico, sino nuestra prioridad y que va muy amarrado con los valores de seguro inteligente, que aparte tenemos 31 años en el mercado y nuestra experiencia nos respalda, es cuidar a nuestros clientes. Entonces, somos honestos en ofrecer lo que él necesita y que él se sienta con esa tranquilidad o ella. No, pues muchas gracias, Caro. Ahora sí que pensando un poco en la conversación y también en el día a día, en donde hoy pues tenemos acceso a mucha información, la verdad es que abres tu celular y puedes tener pues todo tipo de bombardeo, ya sea de mercadotecnia, contenido, publicidad muy enfocada, ¿no? Y se vuelve un poco complejo para cualquier persona que va a adquirir un servicio, entender o pensar cómo elegir mejor. Al final, pues hay muchas opciones, mucha información. Entonces, pues pensando un poco en este podcast que seguro te pasa, que estamos hablando del seguro de auto, un seguro pues muy común que se ha denominado casi como un commodity. ¿Cómo hoy los clientes pueden saber qué cobertura necesitan frente a toda esta gama de opciones que tienen en el mercado? Llamándonos. De verdad, yo les recomiendo que ingresen a la página de segurointeligente.mx, en donde van a obtener muchísima información, donde se van a familiarizar con algunos términos, en donde también damos algunos ejemplos, tenemos notas, tenemos artículos en las redes sociales que nosotros tenemos, porque el tema es muy amplio. O sea, si bien podemos decir, hay un seguro de auto y lo tengo en 5 minutos, de verdad, te evita, o sea, muchísimos problemas a la larga. Y hasta tenemos un chiste en el equipo de hasta te ahorras un divorcio, ¿no? Claro. Entonces, Aparte, ¿no? mi recomendación de verdad es comuníquense con nosotros para que nosotros podamos dar la asesoría adecuada y mencionar las coberturas que necesitan. Perfecto, Caro. Pues sí, seguro ahí se llevan ya varios tips los que nos están escuchando. Oye, pues hemos hablado ya de diferentes partes, ¿no? De la importancia de entender qué es lo que estamos contratando, de tener una buena explicación, un buen acompañamiento, qué hacer en caso de que necesitemos usar nuestro seguro. Y ahorita a lo mejor como haciéndonos un poco más para atrás, como haciendo un zoom out, en temas de cultura, y bueno, a ti que te toca enfrentar pues todos estos temas de desconocimiento, de a lo mejor seguros mal vendidos o que no se entiende bien o que llegan clientes que no han sido asesorados de la mejor forma. ¿Qué tendría que cambiar en tu opinión para que más personas se sientan seguras al contratar un seguro? Así que Pues yo creo que los seguros tienen que ser más humanos, ¿no? Y muchas veces el cliente tiene el paradigma que la industria es muy fría o con poca empatía. Yo les puedo asegurar que si se comunican con nosotros van a tener una experiencia muy diferente y va a ser una experiencia muy humana y desde la empatía, desde la sensibilidad, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de tu seguridad, de tu paz y de tu tranquilidad. Yo les preguntaría a la audiencia, ¿cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale tu tranquilidad? Entonces, recapitulando, pues humanizar, utilizar un lenguaje claro, sencillo, fácil, no hacernos la vida complicada. Vaya, son palabras técnicas, pero también es algo fácil de aprender
y también es cómo te lo explican, ¿no? Si tienen una póliza, yo los invito a que también se comuniquen con nosotros para que revisemos qué póliza actual tienen. Si tienen dudas, también con mucho gusto nosotros podemos dar esa asesoría. Y muchas veces el mejor seguro no es el más económico o el más caro, es el que mejor responde ante alguna necesidad o ante algún siniestro. Caro, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia, ayudarnos a entender qué es lo que tenemos que hacer para contratar un seguro de auto. Gracias por participar en Seguro Te Pasa. Muchas gracias, Edu. Gracias. Para mí es un orgullo pertenecer a Seguro Inteligente. De verdad que somos una gran familia y yo invito a nuestros usuarios a que que nos den la oportunidad de conocernos. Hoy nos llevamos algo muy valioso. Entender nuestro seguro no debería empezar cuando ocurre un accidente, sino desde el momento en que elegimos protegernos. Recuerda que una buena cobertura y una buena asesoría pueden hacer toda la diferencia cuando más lo necesitas. Si este episodio te fue útil, compártelo con alguien a quien le pueda servir y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido que te ayude a entender mejor el mundo de los seguros y las finanzas personales. Nos escuchamos en el próximo episodio de Seguro Te Pasa.